Vamos a tocar un tema ahora sobre el cual recibimos muchas consultas aquí en el programa y que afecta a muchísimas personas, a miles y miles de cordobeses y miles de jubilados en todo el país. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la reparación histórica, ¿sí? La anunciada con bombos y platillos por el Gobierno Nacional, por la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, como la reparación histórica a los jubilados nacionales. Que parece que viene mucho más lento de lo que se preveía y lo que se había anunciado por parte del gobierno. La velocidad que se le imprimió en la fase administrativa para liquidar los reajustes a los jubilados parece que ha encontrado como una suerte de embudo en la justicia, y se ha ralentizado todo. Otra vez la misma historia de siempre. Bueno, estamos en contacto con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, para que nos dé su análisis sobre el alcance que ha tenido hasta ahora la reparación histórica a los jubilados. ¿Cómo le va, doctor Semino? Buen día. ¿Qué tal? Un placer poder saludarlos. Bueno, ¿qué reflexión hacen ustedes allí desde la Defensoría sobre esto que está sucediendo con esta anunciada reparación histórica que parece que es solamente un anuncio? Tal cual lo señalaba usted y bueno, parte de lo que fue nuestra preocupación cuando nos invitaron al debate en el Congreso de la Nación el año pasado, donde aportamos nuestra preocupación en términos de la experiencia histórica que tiene Argentina en este sentido sobre la operatividad de la ley. Realmente lo que estamos observando y sobre todo lo que están sufriendo los jubilados son las demoras administrativas exageradísimas y que tienen realmente un efecto muy negativo sobre la ley por varios temas. Por un lado, porque en aquellos jubilados que han hecho la consulta respecto a si estaban comprendidos o no en el plan en septiembre, por ejemplo, del año pasado, y a este momento todavía no recibieron la respuesta del quantum que le correspondería, se los inhibe de poder tomar una decisión en términos de o aceptar la reparación histórica o continuar con su juicio. ¿Y cuáles son las razones de eso, Semino? Mire, yo creo que fue una mala apreciación de las posibilidades del propio sistema. Por ejemplo, muchos de los expedientes que les va a aparecer a los jubilados, su trámite es complejo, tiene que esperar o seguir esperando, tienen que ver con expedientes que no están digitalizados, que no se los pudo digitalizar y que en muchos casos en el archivo central o están perdidos o bueno, hubo varios incendios en el mismo. Entonces se encuentran frente a ese requerimiento que hay que reconstruir el expediente y esto siempre lleva su tiempo, por ejemplo. El otro gran tema tiene que ver con la necesidad en los expedientes que en paralelo hay un trámite judicial, se necesita analizar el estado del trámite por parte de ANSES para hacer el ofrecimiento. Y esto, obviamente, como decía al principio, lleva a que no pueda tomar su decisión el jubilado por un lado, por otro lado, sienta cotidianamente la presión, también razonable en muchos aspectos, de su letrado patrocinante en el caso de haber juicio, que tienen en general estos letrados firmado un pacto de quotalitis, un acuerdo de honorarios que pretenden ser respetados. Y por otra parte hay otro segmento que en el mes de septiembre directamente se les empezó a pagar, son casi 900.000 jubilados, sin el consentimiento previo que exigía y que exige la ley, y ahora se les ha comunicado que necesitan o que tienen un plazo de 6 meses para dar ese acuerdo. O sea, ¿se les empezó a pagar automáticamente a esos 900.000? Efectivamente. Esto también responde a una
necesidad política que tuvo el Ejecutivo en ese momento, a fines de diciembre del año pasado, en septiembre, octubre, decidieron inyectar recursos al mercado para alentar el consumo, y se les pagó directamente. El consumo no varió porque desconocedores, los que implementan estas medidas económicas, lo que es el comportamiento del sector respecto a este tipo de situaciones, el jubilado que recibió ese pequeño reajuste lo terminó utilizando para pagar expensas adeudadas o alguna otra deuda, y no fue a comprar un televisor, por lo cual no se notó en lo que como decisión de macroeconomía querían que se note. Claro. ¿Cuántos pasivos recibieron el reajuste de haberes? 900.000 por la vía que estoy comentando. Sí. ¿Ese es el total? No. No, hay algunos más que son los que están en trámite de homologación, son unos 30.000. Las homologaciones vienen lentas porque recién el 23 de febrero la Corte Suprema sacó una resolución con el nombramiento de 10 secretarios, 10 prosecretarios y 10 oficiales para las distintas cámaras de la Seguridad Social para dedicarse a este tipo de homologación. ¿Y cuántos de esos 900, 1 millón para poner en números redondos, pongamos así, cuántos ya han sido homologados desde que se anunció la reparación histórica? ¿Cuántos han sido, perdón? Homologados, digo. No, están en trámite de homologación 30.000 y de esos fueron homologados 19.000, Estas cifras hasta el viernes pasado. Claro. O sea que prácticamente, por más que se puso fin a una situación penosa, digo, fin desde lo declamativo y desde lo administrativo, en los hechos todavía los jubilados no han visto nada. Sí, yo creo que, bueno, se van a afiatar. Hay otra situación compleja que se le ha planteado a ANSES, que tiene que ver con aquellos que les dio el reajuste sin el acuerdo y que ahora el jubilado no quiere aceptar el acuerdo, o no da el acuerdo para ese reajuste que se le dio, porque en algunos casos lo puede perjudicar perdiendo subsidios o desea hacer juicio y no recibir ese reajuste. Digo, esta es una complicación que tiene ANSES que todavía no la pude explicar, porque no estaba contemplado, claro. Claro, o tiene que el jubilado devolver lo que le dieron, cosa que es difícil que pueda acontecer, y la otra parte es que ANSES pagó indebidamente porque la ley exige el consentimiento. Así que bueno, son cuestiones que desde lo legal va a tener que resolver. Yo creo que los milagros que en general se producen en Argentina en los periodos preelectorales puede hacer que se acelere administrativamente esto y se vayan resolviendo las situaciones que acabamos de describir, y esperemos que así sea. Me quedo con eso. Dios está en todas partes, pero es más milagroso en la etapa previa a las elecciones. Gracias, Semino, por el contacto con Reyes. Eso siempre. Que ande muy bien, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad.